El título del tema general que estamos viendo es Renovando nuestra mente. Y el tema que vamos a abordar en esta mañana es Renueva la idea de ti mismo. Vamos a leer una vez más Romanos 12, solamente del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios, todos juntos por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Permítanme volver a leer el versículo 3, acompáñenme con su vista, o los que lo tengan en su mente, escúchenlo de favor. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a todos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, en otras palabras, con buen juicio, con moderación, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice una frase, jóvenes: la esperanza para el crecimiento, el avance, el desarrollo y la realización como cristianos se basa en gran parte en la comprensión de lo que verdaderamente somos delante de Dios. Porque como lo vamos a ver en este versículo, estudiando de manera consecutiva Romanos 12, no solamente basta renovar nuestra mente de la santidad, no solamente nos basta y no solamente basta renovar nuestra mente de la idea del mundo, sino que para poder realizarnos completamente como hijos de Dios, como creyentes verdaderos en Cristo Jesús, necesitamos adoptar y renovar la idea que llegamos a tener de nosotros mismos. Y muchas veces no tenemos victoria en la vida cristiana por un mal concepto que llegamos a tener de nosotros mismos, sea mayor o sea menor. Pero necesitamos adoptar una idea correcta, concreta, de lo que realmente somos delante de los ojos de Dios. Te pregunto, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Dice Neil Anderson en su libro Victoria sobre la oscuridad, escribe lo siguiente tocante a la identidad que tenemos en Cristo. Dice él en su parte introductoria: realmente me agrada preguntarle a la gente quiénes son. Lo repito, realmente me agrada preguntarle a la gente quiénes son, porque parece ser una pregunta sencilla y simple que requiere de una fácil respuesta, pero en el fondo no es así. Por ejemplo, si alguien me preguntara a mí ¿quién eres?, yo debería responder Neil Anderson, dice él. Pero la gente diría: no, ese es tu nombre. Preguntarían: ¿quién eres? Y respondería: oh, yo soy profesor del seminario. Pero me dirían: no, ese es tu trabajo. ¿Quién eres? Dice él: soy norteamericano. Y la gente respondería: no, esa es tu nacionalidad. Pero ¿quién eres? Soy evangélico, responde él. Y le dicen: no, esa es tu denominación cristiana. Pero ¿quién eres? Y dice él: también podría decir que mido 5 pies y 9 pulgadas y peso más de 150 libras. De todas maneras, mis medidas y mi apariencia física responden en parte a quién soy. Y si amputaran mis brazos y mis pies, ¿seguiría siendo yo? Si trasplantaran mis riñones y mi corazón, ¿seguiría siendo yo? Por supuesto que sí. Pero insisto, ¿quién soy?
La respuesta a quienes somos jóvenes va más allá de una sencilla y simple respuesta. Y para contestar quiénes somos en realidad tenemos que recurrir a la palabra de Dios. No sé si te has preguntado eso. ¿Quién eres? Yo me lo preguntaba en mi infancia, en mi niñez. ¿Quién soy? Yo sabía que no soy ¿verdad? Es decir, la parte física, sino que hay una parte más importante en el ser que nos hace ser quienes somos, llamada alma, donde se encuentra el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad y el espíritu, y que son eternos de tal manera que el cuerpo es solamente el envase que debemos cuidar. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos? Y eso va a determinar en gran parte tu vida, porque la esperanza para el crecimiento, el avance y la realización como cristianos se basa en gran parte en la comprensión de lo que verdaderamente somos. Por eso dice en sus hojitas, ahí en la introducción, ¿quiénes somos? ¿Me ayudan a leer por favor lo que viene a continuación? Para responder a esta pregunta muy importante tenemos que acudir a la palabra de Dios. Jóvenes, la Biblia da respuesta acerca de la gran interrogante, ¿quiénes somos? Y la Biblia nos da una respuesta equilibrada, medida, con buen juicio, con determinación. Y lo que la Biblia enseña de nosotros mismos es lo que debemos adoptar, abrazar y tener bien consciente en nuestra mente y corazón de quién somos realmente. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, de tal manera, jóvenes, que Dios por su gracia nos hace ser quienes somos. Pero ¿quiénes somos? Ya leímos la porción de Romanos 12, 1 al 3, solamente enfoquémonos de nuevo en el versículo 3, leamos por favor todos juntos, ¿qué dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Notemos, jóvenes, aquí en el versículo 3, que para seguir avanzando, creciendo y para seguir adelante en nuestra vida cristiana necesitamos tener un concepto correcto, no solamente del mundo, no solamente de la santidad, sino también de nosotros mismos. Y tenemos que renovar la idea de nosotros mismos, es decir, de nuestra identidad, de quiénes somos, porque hay una lucha tremenda. Hay un bombardeo de ideas, de opiniones, de quiénes somos. Por ejemplo, ¿qué dice el mundo? ¿Qué enseña la sociedad? Tú eres lo que vistes. Tú eres lo que comes. Y en esta de mañana, ¿qué desayunamos? Chilaquiles con frijoles. Entonces, ¿quiénes somos? Un chilaquil con frijol, ¿verdad? Dicen ellos, tú eres lo que comes. O tú eres el coche que manejas, o cuánto tienes, cuánto vales, basando la identidad. O cuánto mides, les dicen sobre todo las señoritas, de acuerdo a tu apariencia física, de acuerdo a tu color de piel, de acuerdo a tu color de ojos, a tu estatura, a tu complexión, a tus medidas. Te dice el mundo cuánto mides, cuánto vales. Y viene una lucha tremenda, ¿verdad?, por adoptar esas medidas. Como dicen algunas damas, tengo que caber en ese vestido, porque no es uno la que elige el vestido, sino el vestido te elige. No lo busquen en la Biblia. En la Eclesiastés, vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo es vanidad. O a los hombres que si no llegas a medir cierta estatura y tienes cierta complexión y levantas cierto peso en el gimnasio, entonces no vales como hombre. O si no tienes una voz fuerte, tronante, de autoridad, entonces no eres muy hombre. O eres muy hombre si tienes 2, 3 novias, 2, 3 mujeres, o depende cuántas mujeres has tenido en tu vida, te dicen eso, pero no es verdad. Tenemos que adoptar el concepto correcto que Dios nos da
Hay un bombardeo sobre nuestra identidad, jóvenes, en este mundo, de tal manera que el mundo te hace sentir más de lo que eres o te hace sentir menos de lo que somos. De tal manera, como dice ahí en primer lugar, no debemos pensar más de lo que somos. La palabra que falta ahí, ¿cuál es? Adrede la puse. Más. No debemos pensar más de lo que somos, jóvenes. Las filosofías actuales de este mundo, como cuáles viene escrito allí, como el humanismo y el racionalismo han influido en el concepto que podemos llegar a tener de nosotros mismos. Por ejemplo, el humanismo, jóvenes. ¿Qué nos enseña el humanismo? El humanismo nos enseña, todavía no tiene nada en sus hojitas. El humanismo nos enseña que el hombre es el centro del universo y que todo gira en torno al hombre, que el hombre no necesita de nadie más que de sí mismo, que el hombre es autosuficiente, que el hombre todo lo puede y que el hombre puede llegar a ser Dios. Que el hombre todo lo puede, que no necesita de nadie más, que todo gira en torno del hombre, que la respuesta se encuentra en el hombre mismo, y eso no es verdad. El humanismo deja de su vida completamente fuera a Dios. Eso es lo que nos enseña el humanismo radical. Pero también el racionalismo, ¿qué nos enseña? Que todo lo que hay en este mundo, en este universo, lo debes entender. Que si no lo entiendes, entonces no es real. Y como Dios va más allá de nuestro entendimiento y hay cosas que no podemos entender, como la esencia de Dios, la eternidad de Dios, la Trinidad, entonces simplemente ellos salen y se salen por la tangente diciendo entonces Dios no existe, así de sencillo. Y quieren meter a Dios en esta cajita llamada cerebro. Y Dios no cabe aquí. Dios es eterno, ¿no es así? Y Dios no puede ser entendido en la totalidad, porque un Dios que pudiera ser demostrado, entendido, entonces no sería completamente Dios. Y Dios va más allá. Dios es eterno en sentido absoluto, Él no tiene principio ni tendrá fin jamás. Sin embargo, tenemos su palabra. Y como dice su palabra, mas estas cosas se escribieron para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y que hay cosas ocultas que pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, de tal manera que Dios se da a conocer aquí en su palabra, pero Dios va más allá. Dios es eterno, Él es absoluto, de tal manera que no todo lo podemos entender aquí. Pero esas filosofías, como muchas otras, han llenado nuestra mente de falsas ideas, de falsos conceptos, de falsas filosofías que han influido en lo que realmente somos. Por ejemplo, el materialismo también. El materialismo, que solamente existe la materia y que Dios no existe. Y que el hombre debe existir para consumir, para tener, para aglomerar, amasar una fortuna, y no es así. Pero esas filosofías han afectado nuestra mente y nuestro corazón de tal manera, jóvenes, que nosotros estamos siendo bombardeados por esas ideas, por esos pensamientos, y todo esto ha llegado a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Dice ahí en primer lugar, en la primera viñeta, no somos dioses, es lo que va allí, no somos dioses, no somos dioses. Y por favor pon dioses con D minúscula, porque Dios es con D mayúscula, pero Dios es allí con D minúscula. Jóvenes, no somos dioses y tenemos que entenderlo. No lo podemos todo, tenemos límites. Nuestra fuerza, por mucha que sea, se llega a acabar. Nuestras capacidades, por amplias que sean, tienen un límite. Nuestra juventud, por eterna que parezca, pronto se irá. Pregúntame. Y algunos me decían que tenían la misma edad de otros pastores, ¿verdad? Me decían, usted es contemporáneo, ¿verdad? O más grande que el pastor Eric Robles. Les digo, no, yo soy mayor. No, pero la juventud pronto se irá, porque me preguntaban hace cuánto conoció el pastor Eric. Les digo, hace más de 20 años, como 20 años aproximadamente, en un campamento.
Y me decía, no, es que pensé que usted era de la edad. Entonces, claro, tengo 35 años. Pero le decía a algunos jóvenes, ¿puedo ser su papá? Podría ser su papá, ¿no? Porque hay jóvenes aquí de 15, 14, 13, ya no, 18, 19, 20, más arriba. Bueno, hay jóvenes de menor edad, ¿verdad? De tal manera que la juventud se va. Y aunque la juventud te parezca una etapa eterna en tu vida, aunque parezca que no te llegas a cansar, aunque parezca que no tienes límites, realmente tenemos que reconocerlo y Dios mismo se encarga de humillarnos y de mostrarnos que no todo lo podemos, que tenemos límite, que nuestra fuerza se acaba y la juventud se va. Por eso dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, antes que vengan los años en que la juventud se te acabe y tomes decisiones que van a marcar tu vida los siguientes 50 años y que quizá llegues a decir en el futuro, no soy feliz, ya no puedo disfrutar la vida. Por eso es importante que te acuerdes de Dios hoy que eres joven y que reconozcas tus límites. Tenemos que recordar, jóvenes, que separados del Señor nada podemos hacer, como el Señor Jesucristo mismo lo enseñó en Juan 15:5. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la ramita pequeña que pende, ¿verdad?, del cual pende el fruto precioso. Y dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Joven, reconoce este principio, esta verdad, por amor a Dios, por ti mismo, por el beneficio para tu vida que te va a traer si lo reconoces. Reconoce desde esta etapa de tu vida que separado del Señor nada podrás hacer, nada que trascienda, nada que impacte positivamente tu futuro, nada de lo cual en el futuro te llegue a dar paz o contentamiento. Necesitamos reconocer que dependemos completamente de Dios, como dijo Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Cuando estés jugando la próxima ocasión o al ratito en las actividades, recuerda que el simple hecho de moverte es gracias a la fidelidad y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Porque no existimos por casualidad. No estamos aquí por error o por destino, estamos aquí porque Dios nos sustenta. Como dice el libro de Hebreos capítulo 1, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, de tal manera que Él mantiene unida la materia. Y tenemos que reconocer que nos debemos a Él completamente y no somos dioses, dependemos de Dios. Dependemos de Él, nuestra vida depende de Él, reconócelo hoy, porque solamente hay un único Dios verdadero. Como dice Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Pero ¿cuántos dioses hay? Solamente uno. Una de mis hijas, la mayor, que está en tercero de kinder, desde que era pequeñita, obviamente, tengo dos hijas, una de 5 y una de 3. Pero desde que entró el kinder, obviamente los directores, las maestras saben que somos cristianos y que no participamos en actividades como el Halloween o el Día de Muertos. Y cuando les preguntaban acerca de esas festividades y de otras, mi hija responde, solamente hay un Dios verdadero. Amén. Cuando se hablaba en fechas recientes acerca de Santa Claus, de los Reyes Magos que se creían, incluso las maestras, ¿verdad? Mi hija respondía, solo hay un Dios verdadero, Luis. Y eso es algo bonito, ¿verdad? Que los niños desde esa edad aprendan que solamente hay un Dios verdadero. Y te animo a que lo reconozcas, joven. Como dice 1 Timoteo 2:5 también, porque hay un solo Dios y un solo mediador a través del cual podemos llegar a Él. Entre Dios y los hombres, ¿cuál es su nombre? Jesucristo, hombre. ¿Lo reconoces? No hay otro medio para la salvación humana, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo, solamente en Él hay salvación eterna, y si tú lo reconoces hoy, puedes ser salvo. Nuestras obras no nos salvarán.
Nuestras capacidades humanas no nos salvarán. Nuestros logros o habilidades no nos salvarán. Joven, hay una eternidad. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Lo sabes? ¿Estás seguro a dónde irás? Porque no todo acaba aquí, no todo acaba con 70, 80, 90 años de vida, y juventud tampoco es sinónimo de una larga vida. He estado en funerales de jóvenes, de niños, de adultos jóvenes, y tenemos que recordar que no todo acaba aquí, y que solamente hay dos lugares donde el hombre ha de morar después de esta vida: el cielo para los que pongan su fe en Jesucristo como Salvador, y la condenación eterna. Y tenemos que estar preparados, porque tal existencia, sea en los cielos o sea en el infierno, será eterna. ¿Dónde pasará la eternidad? No todo acaba aquí. Pero también tenemos que reconocer, en segundo lugar, que no somos los más importantes. No somos los más importantes. La palabra que falta allí, ¿cuál es? Importantes. Somos importantes para Dios, pero no somos los más importantes. ¿Me explico? Porque existen otras personas en tu familia. Somos importantes y muy importantes para Dios, pero tenemos que reconocer que no somos el centro del universo, ni los únicos en el mundo. Muchos jóvenes actúan como si fueran los únicos en el universo, ¿no? En el mundo, que todos están para servirles, para cumplir sus caprichos, para satisfacer sus necesidades, y se ponen a hacer berrinches a sus 15 años, 20 años, y a llorar, a patalear y a decir: quiero el iPhone 12, ¿no? Quiero esa ropa de marca, quiero un auto nuevo, ¿no? Un auto, pero te dan un auto pequeño, ¿no? Pero tú quieres un auto para manejar, para conducir. Y realmente tenemos que reconocer que en este mundo nosotros no somos los únicos, y que no merecemos nada. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, y debemos servir a Dios y a los demás por amor. Y algo también que se les enseña a los pequeñitos, y se les debe enseñar desde que son pequeños, es decirles, es enseñarles que no son los únicos en casa, y que deben esperar. ¿Y cuánto les cuesta a los niños esperar su turno para un juego, para una actividad? A nosotros nos gusta esperar. ¿A cuánto les gusta formarse para el banco, o formarse en la escuela, o para alguna actividad? Creo que a nadie, ¿verdad? Todos queremos ya las cosas, pero tenemos que aprender a esperar. Y tenemos que aprender a decir como el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y como dice también la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos: de gracia recibisteis, da de gracia. O como dice también Filipenses 2:4: no mirando cada uno por lo suyo propio, no siendo egoístas, sino cada cual también por lo de los otros, es decir, pensando primeramente en los demás antes que en ti mismo. Eso tiene que ver con preferirnos los unos a los otros, y que tiene que ver con el amor. Como dice Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, es decir, a dar lugar, prefiriéndoos los unos a los otros. Quiere decir, en este campamento, aplicándolo aquí, que si queda solamente un pedazo de bolillo y estás comiendo chilaquiles y estiras la mano y alguien también va, tú le dices: no, por favor, tómalo tú. Eso es preferirnos. O en la fila, ¿verdad?, de la comida, va una hermana, una dama, y se forma, es darle lugar a ella, decirle: adelante después de ti. Eso es preferirnos. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? Tenemos que aprender a practicarlo, porque no somos los más importantes, y ese ejercicio nos ayuda en nuestra propia vida a recordar que no somos los más importantes. Somos importantes para Dios, y tan importantes que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Amén. Amén. Y que si hubiera sido la única persona sobre este mundo, Dios el Padre habría enviado a su Hijo, y el Hijo habría venido voluntariamente por amor a ti. Somos así de importantes para Dios, pero hay otros también en este mundo. Pero aplícate el amor de Dios a tu vida, pero no somos los más importantes. Número 3 y último: no somos autosuficientes. La palabra que va allí es autosuficientes. No somos autosuficientes. Tenemos que reconocer que no podemos solos, que necesitamos de los demás, y los demás también nos necesitan. Hay una reciprocidad. Y tarde o temprano, joven, necesitarás la ayuda, el
consejo, la dirección, el cobijo, el perdón, necesitamos en primer lugar, ¿de quién? De Dios. Ahorita mi hija, la más grandecita, está a punto de entrar en la primaria. Y es todo un dilema encontrar escuela, ¿verdad? Hay muchos sistemas actualmente, muchas escuelas, hay mucha oferta de escuelas y también porque hay una gran demanda. Pero buscando los sistemas, vimos que algunos sistemas no promueven, por ejemplo, el trabajo en equipo, que es muy importante desde esa temprana edad, 5 o 6 años, sino que los hacen ser autosuficientes y que vayan creciendo de acuerdo a su propia capacidad y que no trabajen en equipo. Eso es algo que no se debe hacer, a mi parecer, a mi punto de vista, ¿verdad? Pueden opinar lo contrario, pero creo que esa realización de formar equipos, ese trabajo, esos proyectos nos ayudan desde una temprana edad a convivir, a dar ideas, a aportar, a sabernos que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de los demás y los demás nos necesitan, a dividirnos tareas, a asignarnos roles, responsabilidades. Pero joven, te invito a que en esta mañana reconozcas que necesitas de Dios en primer lugar en tu vida, porque este mundo te enseña que tú eres autosuficiente y lo puedes todo, pero no eres así. Decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joven, reconócelo, necesitas de Dios. O como dice el Salmo 60, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Pero necesitamos depender de Dios, no podemos solos. Es en Dios, es en Él que lo podemos. Es en Cristo que nos fortalece, no nosotros solos. No debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Como dijo el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que cada uno de vosotros, dice aquí, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces no debemos pensar más de nosotros mismos. Es un ejemplo. No somos dioses, no somos los más importantes y no somos autosuficientes. Número 2, pero tampoco debemos pensar menos de lo que somos. Pero tampoco debemos pensar menos de lo que somos. Y dice a continuación, me acompañan por favor ahí en el párrafo, es muy triste que algunos jóvenes se sientan que no son nadie, que no valen nada, que los demás son superiores a ellos. Sin embargo, tenemos un valor, tenemos una dignidad que Dios nos dio y por lo tanto debemos tener una autoestima equilibrada de nosotros mismos. Tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, con moderación, con buen juicio. Es muy triste, pero muchas personas, incluyendo adultos, pero sobre todo jóvenes, en esta edad en la que se encuentran ustedes, sobre todo en la etapa de la adolescencia, batallan con su autoestima, teniendo un bajo concepto de sí mismos, porque no son como el mundo quiere, porque no entran a ciertos grupos sociales, porque no están en cierta escuela de estatus, porque no visten cierta ropa de marca, porque no viven en tal colonia privilegiada de la ciudad, o porque tu papá no tiene o tu mamá cierto auto, ¿no? Y va por ti en un bochito, o en bicicleta, ¿verdad? Va por ti, pero va por ti. Y tú quisieras que viniera en un auto nuevo, una camioneta, y eso te afecta, eso te deprime. O porque no tienes ciertos rasgos físicos que quisieras tener, eso afecta la autoestima. Como también sin duda vieron aquí a George McDowell en su biografía, que eso le llevó en la infancia por ser violentado, por sufrir abuso de parte de su papá, lo llevó a desarrollar un bajo concepto de sí mismo. Pero no solamente él, sino muchos de nosotros en algún momento, y no me refiero a que, bueno, en el pasado hayas padecido por tu padre, sino quizá por tu mamá, por algún familiar cercano, por la sociedad, por ellos o no sé, por simplemente tu autoestima, por tu temperamento, que batallas con un concepto más bajo que el que debes tener, joven. En el nombre del Señor te comparto, levántate, adopta una idea renovada de ti mismo. Tú vales por lo que eres, no por lo que tienes.
no por tu apariencia física, no por tu familia, no por la escuela donde estés, no por tus conocimientos, no por tu personalidad, no por tu apariencia, sino porque somos hijos de Dios, porque Dios nos creó. Por eso valemos, porque el Señor dio su vida por nosotros. Pero algunas personas llegan a tener un concepto muy bajo de sí mismos. Yo padecí también una autoestima muy baja. Yo no podía hablar con otra persona, ¿verdad? Una conversación larga. Era cohibido, introvertido, era tímido, pero era problema de la autoestima que yo tenía de pequeño, de la infancia. Pero te animo también, si has padecido, porque todos traemos traumas de la infancia, no solamente John McDowell, sino todos de alguna manera, alguna situación nos marcó, la crítica, la burla, el bullying en la escuela u otras cosas han marcado tu vida o tu familia, o quizá estar solamente con tu papá o con tu mamá, que tus papás vienes, ¿verdad?, de un hogar disfuncional, se separaron. Eso no debe marcar tu personalidad. Eso no debe afectarte en el concepto que tú debes tener de ti mismo. No debemos pensar menos de lo que somos. Recuerda, como dice ese párrafo, sin embargo, tenemos un valor, tenemos una dignidad que Dios nos dio y por lo tanto debemos tener una autoestima equilibrada de nosotros mismos. Tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, con moderación, con buen juicio, dice la palabra de Dios, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, tenemos que ponernos a pensar: ¿qué dice Dios de lo que realmente somos? ¿Qué opina Dios de nosotros? Esa opinión, jóvenes, es la que cuenta. Esa opinión es la que vale más que los medios de comunicación, más que las filosofías, más que la opinión de tus amigos. La opinión de Dios y lo que dice Dios es lo que cuenta. Pero ¿quiénes somos? Y dice allí, a continuación, la palabra de Dios nos enseña lo que somos y lo que valemos. Pero antes tenemos que recordar que todos somos pecadores. Si vamos a analizar en la palabra de Dios quiénes somos, tenemos que poner esta base: que somos pecadores y estamos bajo condenación eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Lo tenemos completo. Vamos a leer este párrafo que es muy importante, jóvenes. Dice todos juntos, lo leemos por favor los que lo tengan. La palabra de Dios nos enseña lo que somos y lo que valemos. Pero antes tenemos que recordar que todos somos pecadores y estamos bajo condenación eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios claramente. En primer lugar, si hemos de adoptar un concepto correcto, una idea correcta de uno mismo, tenemos que empezar por aquí. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que sin excepción todos hemos cometido pecado, hombres y mujeres, ricos y pobres, letrados e incultos, adultos, jóvenes, niños. Todos en algún momento hemos hecho las cosas mal. Todos en algún momento hemos sido rebeldes a la voluntad, a los mandamientos y a la palabra de Dios. Hemos pecado en tres grandes áreas, las podemos englobar así: a través de lo que pensamos, porque nuestros pensamientos no siempre glorifican a Dios, y como lo hemos visto, todo comienza aquí. Decía Omar en el devocional en los hombres, en ese espacio que tuvimos en la mañana: los fornicarios antes de fornicar, fornican aquí. Los ladrones antes de hurtar, roban aquí. Los mentirosos antes de mentir, mienten aquí. Las personas que maltratan a otros, primero lo maltratan en la mente, en el corazón. Los homicidas, primero matan a la persona en su corazón. Por eso Dios compara el odio con el asesinato. Y para Dios el pecado es pecado, pero todo se gesta aquí. Por eso dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, porque todo viene de aquí. Y debemos cuidar nuestra mente. La mente es espiritual, el cerebro es la materia, pero la mente es espiritual. Y la lucha del cristiano es en la mente, y por eso dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque todo comienza en la mente, en el corazón, y debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, es decir, ponerle cadenas a los malos pensamientos, a las malas propuestas, porque no todos los pensamientos provienen de nosotros. Satanás, según Efesios capítulo 6, danza dardos de fuego. ¿Sabes cuáles son esos dardos de fuego? Los malos pensamientos, las malas propuestas, las malas ideas. Pecamos con lo que pensamos, pero también podemos pecar no solamente con lo que pensamos, sino pecamos también con lo que decimos. Jóvenes, nuestras palabras, debemos cuidar nuestras palabras que decimos en público, pero también las palabras que decimos en privado, porque dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que los hombres digan o hablen de ella darán cuenta en el día del juicio. En el día del juicio. Y dijo también el Señor Jesucristo, hablando de lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las avaricias, y también mencionó las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, porque con una misma boca bendecimos a Dios, y a veces con estos mismos labios maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso una misma apertura, como dice la palabra de Dios, una misma fuente, dar agua dulce y amarga? No debe ser así. Debemos cuidar lo que decimos, pero jóvenes, tenemos que reconocer que si con algo batalla la juventud, es con la manera de hablar. Y es muy triste, pero a veces hemos adoptado las palabras del mundo, las frases del mundo, la manera de hablar del mundo, las burlas del mundo, y eso no debe ser aquí entre nosotros. Recuerda, mas a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. ¿Y de dónde salen las malas palabras? Salen del corazón. Por eso si dices muchas malas palabras, dile a Dios que quite el enojo de tu corazón y la amargura. Pero también no solamente pecamos con lo que decimos, también pecamos con lo que hacemos, nuestros actos. Pecamos con nuestros actos, con las cosas que hacemos. Por eso dice 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es clara la palabra de Dios al decirnos que todos hemos pecado, como dice Eclesiastés 7:20 también. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:23 lo resume de una manera muy especial. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconocen esta mañana que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios. Y pecar, jóvenes, es transgredir los mandamientos de Dios, ir en contra de su voluntad. El pecado provoca separación y trae graves consecuencias. La más terrible es la separación entre Dios y nosotros, pero también el pecado da como consecuencia final la condenación eterna. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Por qué estamos separados de la gloria de Dios por el pecado? Sencillo, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dice el libro de Isaías capítulo 6 versículo 3 que Dios es santo, 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 y nosotros jóvenes hemos cometido pecado. Por lo tanto, Dios no puede tener compañerismo con nosotros, no puede tener comunión con nosotros. Pero también dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Y la palabra muerte que viene aquí no es la muerte física, es la muerte espiritual, es decir, la condenación eterna. La condenación eterna, como dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Notemos que merecemos la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? La condenación eterna.
La primera muerte, o la muerte primera, es la física. De tal manera que Dios nos urge a nacer dos veces para morir solamente una vez. Nacer dos veces, físicamente y espiritualmente, aceptando a Cristo en el corazón. Para morir solamente una vez, físicamente. De otra manera, si nacemos solamente una vez, físicamente moriremos dos veces, físicamente y espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Joven, necesitas nacer de nuevo a través de un encuentro espiritual con Cristo Jesús. Necesitas nacer de arriba, de los cielos, de Dios, para ser parte de su familia y no perecer eternamente, como el Señor Jesucristo mencionó diciendo en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque hay una eternidad. Y el Señor nos vino a advertir de no perecer eternamente en la condenación, sino de tener vida eterna. Es lo que el Señor quiere. Y jóvenes, fue para eso que Cristo vino. Fue para eso que Dios envió a su Hijo a este mundo, para nacer, para crecer, para vivir una vida sin pecado. Vino para salvarnos y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Y cómo lo logró? Muriendo en la cruz, como el más vil malhechor, como el más grande pecador, porque jóvenes, llevó el Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero los pecados de todos nosotros, de todos los hombres, de todos los tiempos. Estaban en Cristo, estaban en Él. Él fue hecho pecado por nosotros. Él ya pagó por nosotros. Él quitó la enemistad entre Dios y nosotros, y con su sangre Él apacigua la ira santa de Dios, de tal manera que en Él encontramos perdón completo para todos los que van a Él arrepentidos y con la fe necesaria para ser salvos, porque se necesita arrepentimiento verdadero para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, como la Biblia lo menciona, de tal manera, joven, que tú puedes creer en Cristo Jesús y ser salvo, pero necesitas creer de todo corazón. Como dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y estos hombres ateos en un principio eran ateos, pero después creyeron el Evangelio, adoptaron el Evangelio y fueron salvos. Y tú también puedes ser salvo, y Dios puede cambiar tu vida y puede darte un nuevo propósito, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué encontramos en Cristo, jóvenes? Una vida nueva, otra oportunidad. Encontramos en Él propósito, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Encontramos propósito, jóvenes. Cuando acepté a Cristo, a la edad de 15 años, en un campamento, hace 20 ya, mi vida encontró propósito. Yo me encontraba sin rumbo, sin propósito, sin esperanza y sin Dios en el mundo, a esa edad. Pero yo reconocí que necesitaba de Dios, que Cristo había muerto por mis pecados en la cruz y que llamaba a mi corazón, y yo lo recibí. Cuando lo recibí, joven, créeme, Cristo vino a mi vida y me dio propósito, me dio sentido, y las grandes interrogantes que yo tenía acerca de la existencia de la vida, acerca de la eternidad, encontraron respuesta, porque hay respuesta en la palabra de Dios para tus dudas, para tus preguntas.
Pero te animo a que no esperes la respuesta a todas tus preguntas, a todas tus interrogantes para aceptar a Cristo, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y te animo a que si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ten un corazón sensible a la voluntad de Dios. Si reconoces que eres pecador, si reconoces que no puedes salvarte a ti mismo, que hay una eternidad, si reconoces que Cristo vino al mundo, que murió por tus pecados en la cruz y resucitó para darte esperanza, es suficiente. Que llama a tu corazón y que quiere entrar es suficiente para que le recibas. Y no necesitas saber toda la Biblia para esto. Por eso decimos que no predicamos religión, porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, puedes aceptar a Cristo independientemente de tu religión, independientemente de la filosofía que adoptes en tu vida o que traigas. Deja que Cristo entre en tu vida, te salve, te transforme, es lo más importante. Y mira, Dios, el Señor, a través de su palabra nos da una hermosa, una preciosa identidad en Él. Y ahora sí, con esto en mente, podemos preguntarnos quiénes somos. La palabra de Dios nos dice claramente lo que somos y lo que valemos. Número Romano 1, somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. ¿Qué somos, jóvenes? Criaturas. Reconócenlo. Reconocen esta mañana que no somos producto de la evolución. Lo repito, no somos producto de la evolución. No venimos del mono, como algunos lo han dicho, ¿verdad? Aunque algunos se parecen. No estoy volteando a ver a nadie. Decía un escritor ateo también, y murió ateo lamentablemente, decía: el hombre no viene del mono. Decía él: ¿qué culpa tienen los monos? Pero él decía, ¿verdad?, también eso, y murió ateo lamentablemente. Pero jóvenes, no venimos del mono, no somos producto de la evolución, ni de la casualidad, mucho menos del error. Somos seres creados directamente de la mano de Dios, somos seres creados por Dios. Tenemos el hálito de Dios en nuestra vida que nos hace ser, y Dios nos hizo con propósitos específicos. Vamos a Génesis 1, por favor. Génesis 1, 26 al 28. El libro de Génesis es el libro de los orígenes. Y si queremos contestar a la interrogante quiénes somos y renovar la idea que tenemos de nosotros mismos, tenemos que iniciar por aquí el primer capítulo de la Biblia, hablando Dios acerca de todo lo que hizo a través de su palabra. Por la palabra de su poder, como dice Hebreos, entendemos que el universo fue constituido, armado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero mira, cuando Dios llega a la creación del hombre, mira lo que hace Dios. ¿Qué dijo Dios? 26 al 28 dice, todos juntos: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, ¿cómo los formó Dios? Génesis 2, por favor. Génesis 2. Los hombres respondieron: de lodo, pastor. Y las mujeres de la costilla. Sí, eso respondieron, ¿verdad? Los que estaban ahí mencionando. Génesis 2:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Notemos, hermanos, este acto de creación del hombre, permítame ilustrarlo así. Dios es el alfarero divino, porque esta combinación del polvo de la tierra y de aliento de vida es lo que nos forma, es lo que nos hace ser lo que somos, polvo de la tierra. Jóvenes, está comprobado que los mismos elementos que hay en la tierra están en el cuerpo, recordando nuestros orígenes. Polvo eres y al polvo volverás.
polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿qué es lo que nos da vida y aliento? Dios. ¿Y cómo creó Dios a la mujer? Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, ¿lo leen conmigo? No se halló ayuda idónea para él. Ahora es algo interesante, jóvenes, ver esto. Dios dice en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí lo leíste? ¿Lo viste? Le haré ayuda idónea para él. Dios no emprende ahí mismo a crear a Eva, a la primera mujer. ¿Qué es lo que hace Dios? Los animales. Ya había visto que no era bueno que el hombre estuviera solo, pero los trae los animales a Adán para que viese cómo los había de llamar. En otras palabras, le da trabajo. ¿Sabes qué encuentro aquí? Que algún día para tener una novia, los varones, para casarte, joven, necesitas primero trabajar. No los escuché muy convencidos. Trabajar. Mi mamá me decía, cuando yo tenía 15 años, 16 años, mamá, me gusta tal señorita. ¿A poco no está bonita? Yo le decía eso a mi mamá y me decía así, hijo, mamá, quiero tener novia. ¿Quieres tener novia, hijo? Trabaja. Iba con papá, mira, me gusta tal señorita en la iglesia, quisiera tener novia. ¿Quieres tener novia? Trabaja. Y me decía, papá, y creas que te voy a dar más de lo que te doy. Y cuidadito y guardes, ¿verdad? Lo que te doy para tus camiones, para invitarle algo, porque te castigaré. Pero eso me decían, ¿quieres tener novia? Trabaja. Y es lo que vemos aquí. Que Dios le dio trabajo al hombre también con esto en mente, para que el hombre viera que el trabajo no es la realización plena, pero sí para que el hombre tuviera algo para ofrecer, para que el hombre estuviera ocupado y desarrollara también la correcta necesidad y la valía de la mujer. ¿Y qué dice el versículo 21? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, ¿qué hizo Dios? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, ahora sí, miren, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cómo hizo Dios a la primera mujer? Del polvo de la tierra, de la costilla de Adán. ¿Por qué de la costilla? ¿Por qué no del cráneo? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué no de la planta del pie? Dijo un escritor, Matthew Henry, no la creó del cráneo para que la mujer no se sublevara. Tampoco la creó de la planta del pie para que el hombre no la humillara pisoteándola en su dignidad, sino que la tomó de su costilla para que fuera su igual a él, la mitad de él, igual a él, debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. ¿Qué te parece? ¿Hueso de mis huesos? Carne de mi carne. Escuché los, ay, qué bonito. Por eso Dios le dice al hombre que debe amar a su mujer como a sí mismo, y la mujer respetar a su marido, recordando lo que Dios hizo. Esta analogía que fue real, pero tomándola en el Nuevo Testamento, Pablo, hablando acerca de lo que Dios hizo, de tal manera que encontramos en la palabra de Dios que nosotros venimos directamente de Dios, no de la evolución, no del error, no de la casualidad, sino que Dios nos hizo con propósitos claros y específicos, joven, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea es con un propósito. Por ejemplo, Dios hizo los cielos, hizo la tierra, como dice el Salmo 19, para que los cielos contaran la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos, para que ver un paisaje como este, ver el sol, la luna, las estrellas y el bosque, nos llevara a pensar en el Creador. Que Dios es alegre y que tiene cuidado de su creación y que prepara paisajes hermosos para recordarnos su existencia. Por eso, joven, reconoce a tu Creador en los días de tu juventud.
pero también creó el mundo, no en vano, sino para ser habitada, la formó para ser poblada la tierra, como dice Isaías 45. Tenemos que reconocer, jóvenes, como dijo el salmista en el Salmo 139, y lo leímos en la mañana: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe. Muy bien, reconoce a Dios cada vez que te levantes en la mañana, te mires al espejo, recuerda que eres creación directa de Dios, que Dios te hizo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos y que nuestra vida depende completamente de Dios. Recuerda que vivimos, existimos y somos por la gracia de Dios. Pero también debemos sabernos y recordarnos como criaturas de Dios. Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer como consecuencia? Debemos reconocerlo como nuestro Creador y acordarnos de Él cada día. Como dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador. Dice otra versión: ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles, porque ya vendrán los años en que digas: no me trae ningún placer vivirlos. Antes que lleguen esos momentos de enfermedad, de debilidad, de padecimientos, donde coseches malas decisiones, acuérdate de tu Creador hoy que eres joven, hoy que estás a tiempo. Hoy tienes una oportunidad para invocarle por fe, reconocerle. Pero también debemos nosotros, como sus criaturas, honrarlo y glorificarle. Lo dice claramente la Escritura: acuérdate de tu Creador. Acuérdate, por ejemplo, que Él te ama. Él nos ama, amén. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él procura solo nuestro bien. Acuérdate que Él murió y resucitó por nosotros, por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Él murió, resucitó. Acuérdate, joven, que Él llama hoy a la puerta de tu corazón. Él llama con insistencia. Él llama porque quiere lo mejor para tu vida y porque sabe que en tu corazón hay un hueco, hay un vacío que nada va a llenar. El pecado no lo va a llenar, los placeres vanos no lo van a llenar, el dinero no lo va a llenar. Solamente Dios va a llenar ese vacío en tu corazón. Porque el corazón del hombre tiene un hueco y ese hueco tiene la forma de Dios, tiene la forma de Cristo. ¿Sabes por qué? Sencillo: nos hizo para Él. Él nos hizo para Él. Y el corazón del hombre no descansa hasta encontrar su descanso en Él. Reconócelo, búscalo, arrepiéntete. Hay tiempo, hay oportunidad. Acuérdate que Él tiene un plan precioso para tu vida. Como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Reconoce a tu Creador hoy. Acuérdate de Él. Hay una frase que me gusta mucho del libro de Isaías y aparece en el versículo 3 del capítulo, déjeme ver, lo marqué ahí en sus hojitas, acerca de Dios como Creador. Es Isaías 43, versículo 1, dice, te lo leo, escúchalo por favor ahora. Así dice Jehová, Creador tuyo y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Le pertenecemos, reconoce que le perteneces a Dios. Número 2, ¿qué somos aparte? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Sabes lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué somos? Hijos. Pero dice, escúchalo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son los dos únicos requisitos para ser hijos de Dios? Recibirle y creer en Él. Hoy lo puedes hacer. Y como hijos de Dios, al momento de recibirle, tenemos todos los privilegios y las responsabilidades que esto implica. Así que te invito en el nombre del Señor que honres a tu Padre espiritual si ya le tienes en tu corazón, que le obedezcas, que le reconozcas y que no te alejes de Él, porque recuerda que Dios trata con nosotros
Si nos alejamos, dice el libro de Hebreos que no hay tiempo de leerlo, capítulo 12, versículo 5, porque Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo, de tal manera, joven, que Dios sí disciplina, Dios sí castiga. Y horrenda cosa es que, hermanos, de un Dios vivo. Estuve en un hospital en la ciudad de Querétaro, visitando a un enfermo de fase terminal de cáncer. Oré por él y saliendo una hermana enfermera me dijo: ¿puedes, pastor, visitar? Porque la enfermera de nuestra iglesia: ¿puedes visitar a un joven que tiene VIH? Le dije: claro, con mucho gusto. Pasé ahí donde estaba aislado, me tuve que poner guantes, cubrebocas, bata, y cuando pasé, el joven me reconoció y me dijo: pastor Efraín. Y yo no lo reconocí por la manera, el cuadro, una persona completamente débil, infecciones en la boca, en fin, pálido, totalmente delgado. Y yo sabía lo que tenía, pero le dije: hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y me dijo estas palabras: pastor, Dios sí castiga. Dios sí castiga. Yo pensé que esta enfermedad no existía, pero existe. Me dijo: en mi entorno, en mi medio homosexual, después lo reconoció y me dijo: se dice que no existe esta enfermedad y hay jóvenes, adultos que llegan a tener cientos de parejas, pero en mi caso, me dijo él, yo a la segunda pareja me infecté y estoy pagando las consecuencias. Yo le dije: es que Dios te trata como hijo. Si eres hijo de Dios, arrepiéntete, búscale, y si sales, vive una vida diferente, piadosa, santa, justa. Pero te invito a que recuerdes que Dios sí castiga y que no se trata de jugar con Dios. Reconócelo, busca al Señor en tu corazón. Y por último, ¿qué somos aparte? Templos de Dios. Terminemos aquí, por favor, leyendo 1 Corintios 3, 16 y el 6, también del 3 al 20. Somos templos de Dios. 1 Corintios 3, 16. Somos hijos de Dios cuando recibimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que le reciben, que le reconocen, que creen en Él. Y 1 Corintios 3:16, miren lo que dice. Terminemos allí, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Somos templos de Dios. Dice todos juntos, ¿lo tenemos? Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Jóvenes, ¿dónde mora Dios? ¿Mora en la iglesia? Es decir, en el templo, en el edificio. No, sino donde inmerecidamente Dios decide hacer su morada, su habitación terrenal, temporal. ¿Dónde decide hacerlo? En nosotros. Y es para siempre. Y cuando uno acepta a Cristo, viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Y joven, no se va. Aunque pequemos, aunque desobedezcamos a Dios, Él permanece fiel. Y por eso debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra alimentación. ¿Cómo? Separándonos de todo hábito nocivo y toda cosa que la corrompa. Debemos cuidar nuestro cuerpo, porque no es nuestro, no nos pertenece, es de Dios. Y por eso no debemos marcarlo, tatuarlo. No debemos ponernos los hombres, ¿cómo se llaman? Aretes, piercing en la nariz, en los labios. No debemos maltratar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Pero también debemos rendir nuestro cuerpo completamente para honrarlo, servirlo y glorificarle. Debemos presentar nuestros miembros no al pecado o a la iniquidad, sino a Dios, para servirle, para bendecirle, para glorificarle, recordando que somos templos del Espíritu Santo. Mira, 1 Corintios 6, 18. Hablando de un pecado común en el mundo, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué dice el 19 ustedes, por favor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios, reconócelo. Dios mora en ti, en mí, de manera inmerecida al recibirle. Tenemos estas bendiciones. Somos alguien para Dios.
Y hay mucho que decir, pero solamente quise ver con ustedes tres. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios y somos templos de Dios. Pero ¿qué más somos? Pongámonos en pie, por favor. Quisiera leerte esta lista y con esto terminar. ¿Qué más somos? Según la palabra de Dios, escúchalo por favor, somos amigos de Cristo. Según Juan 15:5, somos amigos de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:27. Somos santos, según Efesios 1:1. Somos salvos de la condenación eterna, según Romanos 8:1 y 2. Somos ciudadanos del cielo, sentados allá arriba, desde ahora, Filipenses 3:20. Somos ministros de la reconciliación, según 2 Corintios 5:20. Somos sal y luz, según Mateo capítulo 5. Somos testigos de Cristo, según Hechos 1. Somos colaboradores de Cristo, según 2 Corintios 6. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, según 1 de Pedro 2. Somos siervos de la justicia, según Romanos 6. Somos coherederos con Cristo, según Romanos 8. Somos miembros del cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12. Somos nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17. Somos hechuras de Dios, según Efesios 2. Somos hijos de luz y no de las tinieblas, según 1 Tesalonicenses 5:5. Somos piedras vivas de Dios, edificados en Cristo como casa espiritual, según 1 de Pedro 2:5. Somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, según 1 de Pedro 2. Y somos muchas cosas más. Amén. Amén. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. En Cristo tenemos una identidad. Te invito a que renueves la idea que tienes de ti mismo. Que no pienses más de lo que eres, pero tampoco que pienses menos de lo que eres. Que tengamos un concepto equilibrado. Que pensemos de nosotros con buen juicio, con moderación, de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí está una autoestima equilibrada. Aquí está una identidad preciosa y precisa de quién eres. Te invito a que renueves la identidad de ti mismo. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en este